Bienvenidos a este tercer video de nuestro recorrido espiritual por el Evangelio según San Mateo. Deseamos que este viaje sea de gran bendición y te ayude a conocer más profundamente la vida y enseñanzas de Jesús. Comencemos este hermoso camino. Capítulo 13. Parábola del sembrador. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó a orillas del lago. Se reunió tanta gente junto a él que subió a una barca y se sentó, mientras toda la gente estaba de pie en la orilla. Les habló muchas cosas en parábolas. Les decía: un sembrador salió a sembrar. Al sembrar, una parte cayó al borde del camino. Vinieron las aves y se la comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso donde no tenía mucha tierra. Brotó pronto porque no tenía hondura de tierra, pero al salir el sol, se quemó, y como no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos. Crecieron los espinos y la ahogaron. Otra parte cayó en tierra buena y dio fruto, unas 100, otras 60, otras 30 por uno. El que tenga oídos, que oiga. ¿Por qué Jesús habla en parábolas? Se le acercaron los discípulos y le dijeron: ¿por qué les hablas en parábolas? Él les respondió: a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no. Porque al que tiene se le dará y le sobrará, pero al que no tiene, aun lo que tiene, se le quitará. Por eso les hablo en parábolas, porque mirando no ven, y oyendo no oyen ni entienden. Así se cumple en ellos la profecía de Isaías. Por más que escuchen, no entenderán, por más que miren, no verán. Porque se ha endurecido el corazón de este pueblo. Se han tapado los oídos y se han cerrado los ojos, para no ver con los ojos, ni oír con los oídos, ni entender con el corazón, ni convertirse para que yo los sane. Pero dichosos los ojos de ustedes porque ven, y sus oídos porque oyen. Les aseguro que muchos profetas y justos desearon ver lo que ustedes ven, y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen, y no lo oyeron. Explicación de la parábola del sembrador. Escuchen pues lo que significa la parábola del sembrador. Cuando uno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el maligno y arrebata lo sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado al borde del camino. El que fue sembrado en terreno pedregoso es el que oye la palabra y la recibe enseguida con alegría. Pero no tiene raíz en sí mismo, sino que es inconstante. Y cuando viene una dificultad o persecución por la palabra, enseguida sucumbe. El que fue sembrado entre espinos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones del mundo y la seducción de las riquezas ahogan la palabra, y queda sin fruto. El que fue sembrado en tierra buena es el que oye la palabra y la entiende, y da fruto y produce 100, 60 o 30 por uno. Parábola de la cizaña. Les propuso otra parábola. El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras todos dormían, vino su enemigo. Sembró cizaña en medio del trigo y se fue. Cuando brotó la hierba y produjo fruto, apareció también la cizaña. Los siervos fueron a decir al dueño: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde sale la cizaña? Él les contestó: un enemigo ha hecho esto. Los siervos le dijeron: ¿quieres que vayamos a arrancarla? No, les dijo, no sea que, al arrancar la cizaña, arranquen también el trigo. Dejen que crezcan juntos hasta la cosecha, y al tiempo de la cosecha diré a los segadores: arranquen primero la cizaña y átenla en manojos para quemarla, y el trigo, guárdenlo en mi granero. Parábola del grano de mostaza. Les propuso otra parábola. El reino de los cielos se parece a un grano de mostaza que un hombre sembró en su campo. Es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando crece es mayor que las hortalizas y se convierte en un arbusto, de modo que las aves vienen y anidan en sus ramas. Parábola de la levadura.
les dijo otra parábola. El reino de los cielos se parece a la levadura que una mujer tomó y mezcló con 3 medidas de harina, hasta que fermentó toda la masa. Jesús y las parábolas. Todo esto lo dijo Jesús a la gente en parábolas, y no les hablaba sin parábolas, para que se cumpliera lo dicho por el profeta. Abriré mi boca en parábolas, anunciaré cosas ocultas desde la creación del mundo. Explicación de la parábola de la cizaña. Entonces, dejando a la gente, se fue a casa. Sus discípulos se le acercaron y le dijeron: «Explícanos la parábola de la cizaña en el campo». Él les respondió: «El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. La cizaña son los hijos del maligno. El enemigo que la sembró es el diablo. La cosecha es el fin del mundo. Y los segadores son los ángeles. Así como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será al fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y arrancarán de su reino a todos los que hacen pecar y a los malvados, y los arrojarán en el horno de fuego. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga. Parábolas del tesoro y de la perla. El reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en un campo. El que lo encuentra, lo vuelve a esconder, y lleno de alegría, va, vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También el reino de los cielos se parece a un comerciante en busca de perlas finas. Al encontrar una de gran valor, va, vende todo lo que tiene y la compra. Parábola de la red. También el reino de los cielos se parece a una red que se echa en el mar y recoge toda clase de peces. Cuando está llena, los pescadores la sacan a la orilla, se sientan y recogen los buenos en canastos y tiran los malos. Así será el fin del mundo. Saldrán los ángeles, separarán a los malos de los justos y los arrojarán en el horno de fuego. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Cosas nuevas y viejas. Jesús les preguntó: ¿Han entendido todo esto? Le respondieron: sí. Él les dijo: pues bien, todo escriba instruido en el reino de los cielos es como un dueño de casa que saca de su tesoro cosas nuevas y viejas. Jesús en Nazaret. Cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí, llegó a su tierra y se puso a enseñar en la sinagoga, de tal modo que se admiraban y decían: ¿de dónde le vienen a éste esa sabiduría y esos milagros? ¿No es acaso el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María, y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿Y no viven todas sus hermanas entre nosotros? ¿De dónde, pues, le viene todo esto? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo: un profeta solo en su tierra y en su casa carece de prestigio. Y no hizo allí muchos milagros, a causa de su falta de fe. Capítulo 14. Muerte de Juan Bautista. Por aquel tiempo, el tetrarca Herodes oyó hablar de Jesús y dijo a sus sirvientes: este es Juan el Bautista, que ha resucitado de entre los muertos, y por eso actúan en él fuerzas milagrosas. Es que Herodes había mandado prender a Juan. Lo había encadenado y lo había metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de su hermano Filipo, porque Juan le decía: no te está permitido tenerla. Quería matarlo, pero temía al pueblo, que lo tenía por profeta. El día de cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías bailó delante de todos, y le agradó tanto a Herodes que juró darle lo que le pidiera. Ella, instigada por su madre, dijo: dame en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se entristeció, pero a causa del juramento y de los invitados, ordenó que se la dieran. Mandó decapitar a Juan en la cárcel, trajeron su cabeza en una bandeja y se la entregaron a la muchacha, que se la llevó a su madre. Los discípulos de Juan llegaron,
Recogieron el cadáver y lo enterraron. Luego fueron a informar a Jesús. Primera multiplicación de los panes. Cuando Jesús oyó la noticia, se retiró de allí en una barca, solo, a un lugar apartado. Al saberlo la gente, lo siguió a pie desde las ciudades. Al desembarcar vio una gran multitud. Sintió compasión de ella y curó a sus enfermos. Al atardecer, se le acercaron sus discípulos y le dijeron: «El lugar está desierto y ya es tarde. Despide a la multitud para que vayan a las aldeas y se compren comida». Jesús les dijo: «No hace falta que se vayan, denles ustedes de comer». Ellos le dijeron: «No tenemos aquí más que 5 panes y 2 peces». Él les dijo: «Tráiganmelos». Mandó que la gente se recostara sobre la hierba, tomó los 5 panes y los 2 peces, levantó los ojos al cielo, pronunció la bendición, partió los panes y se los dio a los discípulos, y los discípulos a la gente. Comieron todos y se saciaron, y recogieron las sobras, 12 canastos llenos. Los que comieron eran unos 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños. Jesús camina sobre el agua. Enseguida obligó a los discípulos a subir a la barca y a ir por delante a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Después de despedirla, subió al monte, solo, para orar. Y al llegar la noche, estaba allí solo. La barca estaba ya muy lejos de tierra, sacudida por las olas, porque el viento era contrario. A la 4ª vigilia de la noche, Jesús fue hacia ellos caminando sobre el mar. Los discípulos, al verlo caminar sobre el mar, se asustaron y gritaron: «¡Es un fantasma!», y llenos de miedo se pusieron a gritar. Pero Jesús les habló enseguida: «¡Ánimo, soy yo, no teman!». Pedro le respondió: «Señor, si eres tú, mándame ir hacia ti sobre las aguas». Él le dijo: «Ven». Pedro bajó de la barca y caminó sobre las aguas para ir hacia Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, tuvo miedo. Empezó a hundirse y gritó: «¡Señor, sálvame!». Enseguida Jesús extendió la mano, lo agarró y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Subieron a la barca y amainó el viento. Entonces los que estaban en la barca se postraron ante él, diciendo: «Verdaderamente eres Hijo de Dios». Curaciones en Genesaret. Terminada la travesía, llegaron a tierra en Genesaret. La gente del lugar, al reconocerlo, divulgó la noticia por toda aquella región y le llevaron todos los enfermos. Le rogaban que les dejara tocar siquiera el borde de su manto, y cuantos lo tocaron quedaron curados. Capítulo 15. Lo que impura al hombre. Entonces se acercaron a Jesús algunos fariseos y escribas de Jerusalén, diciendo: «¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Pues no se lavan las manos cuando comen pan». Él les respondió: «¿Y por qué ustedes quebrantan el mandamiento de Dios por su tradición? Porque Dios dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre o a su madre, muera irremisiblemente. Pero ustedes dicen: si uno dice a su padre o a su madre, es ofrenda a Dios todo aquello con que podría ayudarte, ya no está obligado a honrar a su padre». Así invalidaron la palabra de Dios por su tradición. Hipócritas, bien profetizó Isaías de ustedes cuando dijo: «Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me rinden culto, enseñando doctrinas que son preceptos de hombres». Después llamó a la multitud y les dijo: «Escuchen y entiendan. No es lo que entra por la boca lo que hace impuro al hombre, sino lo que sale de la boca. Eso es lo que lo hace impuro». Entonces se le acercaron los discípulos y le dijeron: «¿Sabes que los fariseos se escandalizaron al oír tus palabras?». Él les respondió: «Toda planta que no haya plantado mi Padre Celestial será arrancada de raíz. Déjenlos, son ciegos guías de ciegos, y si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el hoyo».
Pedro le pidió: «Explícanos esa parábola». Jesús les dijo: ¿También ustedes siguen sin entender? ¿No comprenden que todo lo que entra en la boca va al vientre y se echa en la letrina? Pero lo que sale de la boca viene del corazón, y eso es lo que hace impuro al hombre. Porque del corazón salen las malas intenciones, homicidios, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios, blasfemias. Estas cosas son las que hacen impuro al hombre. Pero comer sin lavarse las manos no hace impuro al hombre. La fe de la cananea. Saliendo de allí, Jesús se retiró a la región de Tiro y Sidón. Entonces una mujer cananea, que había salido de aquel territorio, se puso a gritar: «Señor, hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija está terriblemente atormentada por un demonio». Pero él no le respondió palabra. Sus discípulos se acercaron y le rogaron: «Atiéndela porque viene gritando detrás de nosotros». Él respondió: «No he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel». Ella vino, se postró ante él y le dijo: «Señor, ayúdame». Él le respondió: «No está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perritos». Ella dijo: «Es verdad, Señor, pero también los perritos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos». Entonces Jesús le dijo: «Mujer, grande es tu fe, que se cumpla lo que deseas». Y en aquel momento quedó sana su hija. Jesús cura a muchos enfermos. Partiendo de allí, Jesús llegó junto al mar de Galilea. Subió al monte y se sentó allí. Le llevaron mucha gente: cojos, ciegos, lisiados, mudos y muchos otros. Los pusieron a sus pies y él los curó. La multitud se admiraba al ver a los mudos hablar, a los lisiados sanos, a los cojos andar y a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. Segunda multiplicación de los panes. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: «Siento compasión de la multitud, porque hace ya 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. No quiero despedirlos en ayunas, no sea que desfallezcan en el camino». Los discípulos le dijeron: «¿De dónde vamos a conseguir en este lugar despoblado panes suficientes para saciar a tanta gente?» Jesús les preguntó: «¿Cuántos panes tienen?» Ellos dijeron: 7 y unos pocos peces. Entonces mandó a la multitud que se recostara en el suelo. Tomó los 7 panes y los peces, dio gracias, los partió y los fue dando a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Comieron todos y se saciaron, y recogieron 7 canastos llenos de los pedazos que sobraron. Los que comieron eran 4.000 hombres, sin contar mujeres y niños. Luego Jesús despidió a la multitud, subió a la barca y fue a la región de Magadán. Capítulo 16. La señal del cielo. Se acercaron a Jesús los fariseos y saduceos para ponerlo a prueba, y le pidieron que les mostrara una señal del cielo. Él les respondió: «Al atardecer dicen, va a hacer buen tiempo, porque el cielo está rojo. Y por la mañana, hoy habrá tormenta, porque el cielo está rojo oscuro». Saben interpretar el aspecto del cielo, pero no pueden interpretar las señales de los tiempos. Una generación mala y adúltera reclama una señal, pero no se le dará otra señal que la de Jonás. Y dejándolos, se fue. La levadura de los fariseos y saduceos al pasar a la otra orilla, los discípulos se habían olvidado de llevar pan. Jesús les dijo: «Estén atentos y cuídense de la levadura de los fariseos y saduceos». Ellos pensaban: «Lo dice porque no hemos traído pan». Jesús, dándose cuenta, les dijo: «Hombres de poca fe, ¿por qué discuten que no tienen pan? ¿Todavía no entienden? ¿No recuerdan los 5 panes para los 5.000 y cuántas canastas recogieron? Ni los 7 panes para los 4.000 y cuántas canastas recogieron. ¿Cómo no comprenden que no me refería al pan? Cuídense de la levadura de los fariseos y saduceos».
Entonces comprendieron que no les había dicho que se cuidaran de la levadura del pan, sino de la enseñanza de los fariseos y saduceos. Profesión de fe de Pedro. Al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos respondieron: unos dicen que es Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les dijo: ¿Y ustedes, quién dicen que soy yo? Simón Pedro contestó: Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le respondió: Feliz de ti, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías. Primer anuncio de la pasión. Desde entonces comenzó Jesús a mostrar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y sufrir mucho de parte de los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que tenía que ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Pedro lo llevó aparte y se puso a reprenderlo. Lejos de ti tal cosa, Señor, eso no te puede pasar. Pero Jesús se volvió y dijo a Pedro: Apártate de mí, Satanás. Eres para mí un obstáculo, porque no piensas como Dios, sino como los hombres. Condiciones para seguir a Jesús. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: El que quiera venir detrás de mí, que renuncie a sí mismo, cargue con su cruz y me siga. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por mí, la encontrará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero, si pierde su vida? ¿O qué podrá dar para recobrarla? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno según su conducta. Les aseguro que algunos de los aquí presentes no gustarán la muerte antes de ver al Hijo del Hombre venir en su reino. Capítulo 17. La Transfiguración. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan, y los llevó aparte a un monte alto. Se transfiguró delante de ellos. Su rostro resplandecía como el sol, y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. Y se les aparecieron Moisés y Elías conversando con él. Pedro dijo a Jesús: Señor, qué bueno es que estemos aquí. Si quieres, haré aquí 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Todavía estaba hablando, cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra, y de la nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo amado en quien me complazco, escúchenlo. Al oír esto, los discípulos cayeron rostro en tierra llenos de miedo. Jesús se acercó, los tocó y les dijo: Levántense, no tengan miedo. Ellos alzaron los ojos y no vieron a nadie, sino a Jesús solo. Mientras bajaban del monte, Jesús les ordenó: No cuenten a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Elías ya vino. Los discípulos le preguntaron: ¿Por qué dicen los escribas que primero debe venir Elías? Él respondió: Elías vendrá y lo renovará todo. Pero les digo que Elías ya vino, y no lo reconocieron, sino que hicieron con él lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá a manos de ellos. Entonces comprendieron los discípulos que les hablaba de Juan el Bautista. Jesús cura a un muchacho epiléptico. Cuando llegaron a la multitud, se le acercó un hombre que, de rodillas, le dijo: Señor, ten compasión de mi hijo, porque es epiléptico y sufre terriblemente. Muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Lo he presentado a tus discípulos, pero no han podido curarlo. Jesús respondió: Generación incrédula y perversa,
¿Hasta cuándo estaré con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganmelo. Jesús increpó al demonio, que salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquel momento. Entonces los discípulos, acercándose a Jesús aparte, le preguntaron: ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Él les dijo: por su poca fe. Les aseguro que si tienen fe como un grano de mostaza, dirán a este monte: trasládate de aquí allá, y se trasladará, y nada les será imposible. Segundo anuncio de la pasión. Mientras recorrían juntos Galilea, Jesús les dijo: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Lo matarán y resucitará al tercer día. Ellos se entristecieron mucho. El impuesto del templo, al llegar a Cafarnaún, los que cobraban el impuesto del templo se acercaron a Pedro y le preguntaron: ¿su maestro no paga el impuesto del templo? Él respondió: sí. Al entrar Pedro en la casa, Jesús se adelantó a decirle: ¿qué te parece, Simón? ¿De quién cobran impuestos o tributo los reyes de la tierra, de sus hijos o de los extraños? Pedro respondió: ¿de los extraños? Jesús le dijo: entonces los hijos están exentos. Sin embargo, para no escandalizarlos, ve al lago, echa el anzuelo y toma el primer pez que salga. Ábrele la boca y encontrarás una moneda. Tómala y dásela por mí y por ti. Si te gustó este video, regálanos un like y suscríbete a nuestro canal. Continuaremos con los demás capítulos de este Evangelio en los próximos videos. No te los pierdas.